Las Puertas Verdes. Hacía 2 años nada más que el marqués de Sobremonte había reconocido formalmente a la población de la villa del Río Cuarto. Los vecinos veían con buenos ojos la fundación, sobre todo porque daba derecho a tener cabildo, una institución muy importante en estas tierras, dejadas de la mano de Dios casi. Todo se hacía muy difícil aquí, en la linde del mundo conocido. Y todo era posible. Incluso que un comandante, la persona más influyente en la región en ese momento, pudiera morir de un simple resfrío a los... no voy a decir todavía a qué edad falleció el pobre don Gualberto Soria, más luego se los cuento. ¿Pero la causa de la muerte fue el resfrío? ¿O la historia se complica al punto de llegar hasta la justicia? A ver. El comandante Gualberto Soria enfermó. En 1788, los médicos estaban a muchas leguas de distancia del Río Cuarto. Lo ideal era no sufrir dolencia alguna, pero claro, nada se acercaba al ideal en estos campos chúcaros. Y Gualberto tenía fiebre y no remitía. Su madre era Juana Correa, de las familias fundadoras de la villa. Su esposa, Pascuala Ojeda. ¿Qué hacer con el afiebrado Gualberto? El traslado imposible. Fíjense que desde Río Cuarto a Buenos Aires, por ejemplo, Río Cuarto a Buenos Aires, tomando el camino del Saladillo, en galera, 8 días. Y en carreta, Dios nos libre, tardaban de 20 a 26 días con sus noches. Ningún enfermo resistiría, de modo que la esposa y la madre de Gualberto decidieron, convocar a un curandero. El curandero se llamaba Roque de la Mar, era mulato y además de curar se dedicaba a la carpintería. Revisó al enfermo en la misma habitación donde se encontraban 2 militares amigos del comandante enfermo. Según uno de estos amigos, el curandero hizo, textual, un cebo con totora semejante al que dan a los ejes de las carretas y con él le dio una unción en el cuerpo de la cintura abajo. Pero Gualberto Soria, lejos de mejorar, tuvo accesos de fiebre ardientísima en la madrugada. Entonces volvió el mulato carpintero y trajo hojas de lampazo bañadas en agua helada y le envolvió medio cuerpo. El lampazo es el nombre común de una planta de hojas muy grandes, ásperas, que tienen forma de corazón. Pero Gualberto Soria empeoraba. Y llegó el momento para el mulato de jugarse entero. Le envolvió la cabeza con bayetas calientes y sábanas sahumadas con palos de yerba quemados. No alcanzó. Y el comandante Soria dejó de existir a la corta edad de 34 años. Y a cargo de una tarea fundamental, la organización de la villa del Río Cuarto, que estaba recién fundada. Bueno, además del llanto, hubo sospechas, y un capitán denunció judicialmente a Roque de la Mar por mala praxis. El mulato a la cárcel en menos de lo que canta un gallo. Hay que decir acá, para no pecar de reduccionistas, que en el pueblito del Río Cuarto, aunque estaba recién nacido, las clases sociales eran bien diferenciadas. Un mulato no podía pertenecer a la élite que reunía los apellidos, casi siempre españoles, el capital económico y el poder político. Y el mulato fue a la cárcel de inmediato. Sin embargo, saca un as de la manga. Muestra un permiso para curar que le había dado nada más y nada menos que el sacerdote Santiago Arias y Cabrera. Todo esto fue en ocasión de una peste que hacía unos años había hecho estragos en la frontera. Además, vaya a saber cómo el mulato consiguió los servicios de un abogado cordobés capitalino, porque acá no había. Un abogado muy afilado en estas cuestiones, y él lo defendió a Roque de la Mar diciendo, textual, que la necesidad carece de ley y que el derecho natural que tenemos de conservar la vida nos obliga a buscar la salud por todos los medios posibles que no sean opuestos a la razón y a la justicia. Muy hábil el letrado cordobés, pero
Roque de la Mar seguía en prisión. Mientras tanto, en esa época, en España, moría Carlos III de Borbón, el rey, el gobernante de las colonias americanas, claro, el mismo al que Goya retrató vestido para ir de cacería. Hacía un año que el curandero estaba en prisión y vino en su ayuda el marqués de Sobremonte. Se preguntarán qué hacía el marqués interviniendo en una causa judicial, pero es que en ese momento el marqués de Sobremonte era gobernador intendente de la Córdoba del Tucumán. Una de sus funciones era la de impartir justicia. Y Sobremonte falló de esta manera, también textual. Sí, están todos los documentos. Dijo el virrey, estimándose por bastante corrección de su desacierto la carcelería que ha sufrido, póngasele en libertad a Roque de la Mar, pague las costas y apercíbasele que de incurrir en parecido delito sufrirá luego todo el rigor de la ley. Así quedó libre el mulato. En cuanto a la villa, sufrió mucho esta desgracia, porque el proceso de organización y deslinde se vio muy demorado. Bueno, también se demoraba el permiso del nuevo rey de España, Carlos IV, que recién aceptó la fundación de Río Cuarto y de la Carlota en 1797, 11 años después del pedido. Pero para ese entonces, el árbol ya había sido plantado sin permiso del virrey. Gracias siempre a Carlos Mayol Laferrer y a la memoria de Víctor Barrionuevo Imposti, historiadores.